¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Estamos completamente en vivo desde los estudios de TV UNAM y como el resto de nuestra universidad seguimos atentos a todas estas preocupaciones, necesidades de distintos sectores de la población con el objetivo de generar mecanismos de ayuda y de apoyo. La equidad y la lucha contra la violencia de género para visibilizar las distintas situaciones que pueden enfrentar mujeres de distintos sectores y de todas las edades es un tema del que se ha ocupado nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy en nuestra entrevista abordaremos particularmente el tema de mujeres y trabajo en tiempos de pandemia. Además tenemos las reflexiones de la Coordinación de Humanidades, tenemos deportes, hablaremos de independencia y por supuesto también nuestras cápsulas de cultura. Y como todos los días, comenzamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, se ha registrado una pérdida importante de empleos, así como la generación de miles de millones de pesos en pérdida, por supuesto, a causa de esta pandemia. Comenzamos con este resumen nacional. Trabajamos juntos para darle la atención a los mexicanos que ocupan de un trasplante. Pero hay otro factor más importante, el factor de la sociedad. Todo este mecanismo y maquinaria y estructura no se puede echar a andar si no hay donación. Por eso es que el mensaje hacia la donación, hacia los ciudadanos, hacia los mexicanos, es hacer conciencia sobre la necesidad. Hay una gran necesidad y necesitamos de su apoyo para que digan sí a la donación de órganos y tejidos. Continuamos con un descenso en las últimas 2 semanas, 36 y 37, que están graficadas, de menos 18%, y ha sido, de hecho, uno de los descensos más importantes que hemos tenido prácticamente en el último mes y medio, y todavía se mantiene. Justamente hace una semana tuvimos una reunión con 16 entidades federativas, que son las que se estaban con la mayor probabilidad de encontrar ya pronto un semáforo verde, no solamente Chiapas y Campeche, hay otras que en posibles semanas posteriores, pero próximas, podrían alcanzar el semáforo verde. No queremos solo curar a la gente, lo que queremos es que no nos enfermemos. Lo importante es prevenir, no curar. Entonces, desde luego, yo no puedo tener injerencia en lo que decidan en los estados, pero mi opinión va en el sentido de que se oriente y no caigamos en prohibiciones. Como lo hemos dicho constantemente en este espacio, es indispensable dejarnos guiar por todo aquello que se maneja desde la ciencia, por aquellos quienes se dedican a la investigación científica en tiempos complejos de pandemia. Y en esta ocasión la ONU lo reitera y lo pide así a todos los gobiernos de los países que están afectados por esta crisis sanitaria y no dejarse llevar por enfoques populistas y nacionalistas que pueden llevar a un fracaso. Vamos enseguida con un resumen internacional de lo que ocurre por COVID-19. Europa supera los 5 millones de casos. El continente vive una segunda ola de infecciones. Madrid desplegará al ejército, refuerzos policiales y la Guardia Civil para ayudar a frenar la propagación del coronavirus. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau confirma una segunda ola de infecciones en el país. Reino Unido registró 6.178 casos, su aumento diario más alto de infecciones desde el 7 de mayo. México reporta 4.786 casos y 601 muertes en las últimas 24 horas, para una suma de 710.049 infecciones y 74.949 decesos. En Estados Unidos, 20.000 banderas fueron colocadas en el jardín del National Mall para conmemorar las más de 200.000 muertes por COVID-19. Israel anuncia nuevas medidas para endurecer significativamente las restricciones de su segundo bloqueo
debido al aumento de casos, incluidos límites estrictos a las protestas y grupos de oración y un cierre más amplio de los lugares de trabajo. La farmacéutica AstraZeneca se mantiene en espera de la aprobación de la Food and Drug Administration para reanudar los ensayos en Estados Unidos. En Suecia, el primer ministro Stefan Löfven dijo que el creciente número de casos de COVID-19 en el país es preocupante y pidió a los ciudadanos adherirse a las pautas del distanciamiento social y la buena higiene. En Japón, un estudio realizado por el Centro Riken de Ciencias Computacionales reveló que las caretas son ineficaces para prevenir el contagio de COVID-19. Aún así, debemos seguirnos cuidando y seguir respetando las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Y les recordamos que nuestras líneas de comunicación están abiertas para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios sobre la forma en la que podemos cuidarnos, sobre el curso que ha tomado esta pandemia. Y como todos los días, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas nos ayuda a resolverlas. Esta tarde nos habla sobre los síntomas de un resfriado y de la enfermedad de COVID-19. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Tenemos nuevas preguntas de nuestro público. Ahora nos dicen, ¿es verdad que el coronavirus de la pandemia deriva de los virus que causan el resfriado común? No, eso no es cierto. Los virus del resfriado común son los virus como el virus de la influenza y algunos coronavirus, en particular 4 coronavirus llamados 229E, el NL63, OC43 y el HKV1. Todos ellos utilizan como huésped natural a los humanos y causan enfermedades similares a un resfriado común. El virus de la pandemia actual y las pandemias recientes de este siglo son todos coronavirus, pero son más similares entre ellos y muy similares a los coronavirus que infectan a los murciélagos, más del 90% de similitud. Estos virus, como ya hemos visto, derivaron a través de los murciélagos y pasando por un huésped intermediario, otro animal, hasta los humanos. Entonces, los virus de la pandemia no son derivados de los virus que causan el resfriado común. Estos nuevos virus son más infecciosos y tenemos que extremar medidas para contener su diseminación. Siga todas las recomendaciones de siempre y así ayudaremos a que se controle esta pandemia. Gracias, cuídense mucho. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y hablemos ahora de las mujeres, quienes en tiempo de pandemia, además de tener dobles o triples jornadas de trabajo en casa, siguen trabajando en actividades productivas esenciales que no se han detenido en muchas ocasiones y además tienen un papel importante en hospitales. ¿Cuáles son los factores que hacen que este sector de la población se vea altamente afectado por esta pandemia? De esto platicaremos esta tarde con nuestra invitada de hoy. Me da gusto saludar a la maestra Silvia Solís San Vicente, quien es economista, pero es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. También tiene una maestría en Administración de Trabajo y bueno, sus líneas de trabajo durante todos estos años, más de 30 años de docencia, pues se han enfocado en la política, en la planeación social, el empleo y la violencia. Maestra, un gusto saludarla en este espacio de TV UNAM. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosita? Buenas tardes. Pues un gusto que esté aquí con nosotros y hay mucho de qué platicar. Durante estos meses hemos hablado, por un lado, de falta de trabajo, pero también de exceso de trabajo, cómo lograr un equilibrio, qué está pasando y me gustaría comenzar por ahí. ¿Cómo impacta la pandemia en temas de trabajo a las mujeres, no solo de México, sino del mundo, pero planteámoslo, digamos, con lo que está sucediendo en nuestro país? Maestra. Sí, Rosita, mira, en el caso de las mujeres en México, es un caso muy especial porque 10 millones de hogares en México son sostenidos por jefaturas femeninas. Esto quiere decir que prácticamente la única que aporta el ingreso para el sustento familiar es la mujer. Esto es muy importante porque la política pública, es decir, la política del Estado, debe considerar en su agenda mecanismos para orientar y fomentar el empleo femenino, porque de 2008 a 2018
ha crecido en 12% el número de hogares que son sostenidos únicamente por jefaturas femeninas. Esto también tiene que ser objeto de investigaciones en las universidades y los institutos de investigación dedicados a los aspectos económicos, políticos y sociales. En el caso, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la política de género, al igual que en la universidad en su conjunto, es una política muy importante. En la escuela tiene un centro de estudios para la mujer que tiene muchos años de trabajo y una influencia también internacional. Y también, por ejemplo, yo hace pues ya un buen número de años he trabajado programas de empleo para mujeres maltratadas. Y actualmente la línea de investigación que estoy siguiendo es una línea de desarrollo local y marco lógico con un énfasis obviamente en trabajo femenino. Por otra parte, existen otros elementos que en estos momentos de crisis debemos nosotros considerar. Un elemento fundamental es cómo generar cohesión social en la familia, en las relaciones personales y también en la sociedad. ¿Qué es la cohesión social? Son mecanismos de respeto, de colaboración, de sustento, de redes, tejimiento de redes para las mejores formas de vivir. Entonces, frente a estos momentos de crisis, la solidaridad, la cohesión y la investigación y la política social son fundamentales. Maestra, pues desde hace muchísimos años se lucha desde distintos ámbitos por este concepto que conocemos como darle visibilidad a las mujeres. Como bien nos platica, pues las necesidades y las situaciones han ido cambiando con el paso de los años. ¿Cuál es la situación hoy con respecto a este tema? ¿Es visibilizado? ¿Es reconocido? ¿Cómo valorar el trabajo de la mujer hoy en día, estando precisamente en tiempos de pandemia, en momentos complicados? Sí, el tema de la mujer trabajadora tiene que ser visibilizado porque es el mecanismo más importante de distribución de la riqueza. El empleo es el instrumento más importante de distribución de la riqueza en la sociedad. Y si existe un 44.9% de participación femenina y 10 millones de hogares sostenidos por mujeres, definitivamente el empleo femenino debe ser prioridad para el Estado y para la investigación. Simplemente, ¿cómo repercutió la pandemia en el empleo femenino? Antes de la pandemia, el empleo femenino tenía una participación de 45.9%, es decir, más de 32 millones de mujeres trabajaban. Y después de la pandemia, esa participación se redujo a 36.4%. Esta es una reducción muy importante y hablamos de meses, o sea, hablamos de enero de 2020 y hablamos de abril de 2020. En 3 meses la participación femenina vio reducida su aportación al trabajo en 9%. Esto quiere decir que repercutió en una gran cantidad de hogares la ausencia de los ingresos para satisfacer las necesidades más elementales de la familia. Considerando que más del 50% del ingreso en los hogares se va a alimentos porque las mujeres tienen un trabajo informal, inestable y vulnerable. Sus ingresos son menores que los hombres. La mayor parte de la población femenina trabajadora gana apenas 2 salarios mínimos. Estamos hablando de una aportación de menos de 5,000 pesos mensuales. Y hablando de las gentes que dependen de ese ingreso, este ingreso es totalmente insuficiente para satisfacer hasta las necesidades más elementales. Entonces, la mujer tiene muchos mundos que atender.
el mundo del trabajo, el mundo de la sociedad, el mundo de la casa, el mundo de los hijos y el mundo de la pareja. Esta situación de confinamiento ha llevado a un problema serio de inestabilidad en los hogares. Esto es justo lo que le iba a preguntar, maestra, ahora que toca de este tema de las mujeres, pues su realidad y sus brazos abordan muchos mundos. Me gustaría que nos hablara precisamente de cómo impacta el empleo. Por supuesto, habla de cuestiones de ingresos, de cuestiones de bienestar en términos económicos, pero impacta muchas áreas como el bienestar emocional, el bienestar físico, la relación con la familia, con la sociedad y el papel que jugamos en esos otros, pensando en esos otros roles, maestra. Sí, la mujer tiene que enfrentar muchos dominios de vida porque especialmente en nuestro país es la parte más importante de la familia. Considerando a la familia el núcleo más importante de la sociedad, la mujer tiene un papel muy importante en ella. Desde el punto de vista económico, la aportación en valor que el trabajo femenino deja tanto en el trabajo laboral como en el trabajo doméstico, es mucho más elevada que la del trabajo masculino. ¿Por qué? Porque cuando los hijos llegan a los hogares, el trabajo de la mujer se duplica y se triplica. Las jornadas laborales de 8 horas en el trabajo se convierten en doble jornada en el hogar. Además, nuestros hogares no están acostumbrados a que todos los miembros de la familia participen en las labores del hogar. Y este es un cambio que radicalmente debe considerar la familia. Todos los miembros de una familia deben colaborar de acuerdo a su edad y a sus responsabilidades a los trabajos domésticos. Y ahora la mujer, además de trabajar en su casa, si tiene la suerte de haber mantenido su trabajo, tiene que ser maestra, tiene que ser doctora, tiene que ser enfermera, tiene que ser psicóloga y tiene que darle a su pareja la seguridad de que todo va a seguir adelante, de que todo va a ser bien y ella tiene que aguantar su angustia. La angustia que tal vez la angustia de la madre es tal vez la angustia más importante de la familia, pero la cara de la madre frente a la familia es la más valiente, la más segura y la que tiene también que lograr ese equilibrio emocional entre los miembros de la familia. Maestra. Sí. Y considerando pues todas estas realidades, no podemos dejar de mencionar que por supuesto todos estos trabajos en primero no son remunerados y en segundo término nos habla de la desigualdad que existe evidentemente en nuestro país. ¿Cómo solventar estas diferencias? ¿Cómo lograr un poquito de equilibrio en tiempos de pandemia donde pues solamente es un reflejo de lo que ocurre día a día en la vida de los mexicanos? Claro. Mira, Rosita, el reflejo en la vida cotidiana es también el reflejo de los países. De la misma forma que la democracia se implementa en los países, en la familia se deben establecer sistemas de democracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si todos los miembros de una familia participan de los beneficios que se da al interior de la familia, de que comen, de que tienen un techo donde vivir, de que tienen una cama donde dormir, de que pueden estudiar, de que en la casa se llega el acceso a la educación, de que tienen los cuidados de salud, de todos estos pequeños detalles cotidianos. De la misma forma, cada miembro de la familia debe participar también en las labores del hogar. A cada derecho corresponde una responsabilidad. Los sistemas de distribución de tareas al interior de la familia, de mecanismos de comunicación, de solidaridad, de aprender a vivir con menos y de hacer los recursos escasos suficientes para vivir, son
problemas cotidianos que tenemos que enfrentar. Y si este tiempo de pandemia se extiende, debemos aprender a vivir diferente. ¿Por qué? Porque debemos aprender a vivir en armonía, debemos aprender a rescatar los detalles valiosos de la vida. Desde el primer momento de despertarnos sanos, es algo que debemos agradecer. Y en este sentido, hay que eliminar los temores y sacar los valores. Hay que fomentar la información, tanto a nivel nacional como a nivel familiar y a nivel personal. Y hay que establecer los mecanismos de solidaridad. Y sobre todo, hay que pensar que la responsabilidad sobre un miembro de la familia, que generalmente es la madre, tiene que ser dividida entre los otros miembros y que no vamos a volver a la normalidad en poco tiempo y que tenemos la obligación de vivir diferente y de pensar diferente. Y en este sentido, la universidad siempre estará presente con sus investigaciones sobre promoción del empleo femenino, sobre mecanismos de apoyo psicológico a la población, sobre mecanismos de solidaridad para enfrentar los problemas de salud. Fue muy agradable para mí ver el spot del doctor, porque es un instrumento de educación para la salud a la sociedad. Pues sí, hemos dicho muchas veces en este espacio lo importante que es ser empáticos, y en este momento, ahora que estamos hablando de este tema de mujeres y empleo, es que todos los miembros de la familia deben jugar sus distintos roles y, como bien nos decía, pues retomar esos valores que son indispensables para que pues todos los miembros de la familia se vean beneficiados. Maestra, es momento de hacer nuestra primer pausa aquí en este espacio, pero regresaremos más adelante para hablar de cuáles son algunas de las repercusiones de lo que se está realizando desde la investigación, de cuáles son las oportunidades y la importancia, por supuesto, de valorar el rol de las mujeres, hablando de temas laborales. Muchas gracias. Y también los invito a que continúen con nosotros después de la pausa. Tenemos humanidades, cultura y mucho más aquí en la UNAM Responde. Regresamos. Continuamos aquí en la UNAM Responde y estamos listos para echar a volar nuestra imaginación, rebasar las fronteras y acercarnos a las propuestas que nos tiene Cultura UNAM en casa. Mañana viernes podremos escuchar la segunda entrega de Pandemia en Germinal, conversaciones sobre un mundo en cuarentena. En esta ocasión, el eje temático será la crisis económica que atravesamos en un momento donde todo se detuvo y las fragilidades de las políticas internacionales salieron a relucir. En esta entrega organizada por el Festival El Aleph, Yanis Varoufakis, exministro de Grecia, economista y escritor, será quien encamine y ahonde en esta reflexión. La pandemia en Germinal, una serie de conversaciones telemáticas conducidas por Marcelo Expósito para pensar. Olivia Jack y Gloria Susana Esquivel son las autoras que se encontrarán en el segundo Jam de Escritura Textualidades en Contingencia, una actividad de literatura expandida donde estas dos autoras desarrollarán escritos en vivo sobre un tema en particular, haciendo uso de diversos recursos tecnológicos, lo que permitirá al mismo tiempo que el público tenga la oportunidad de leer estas creaciones al momento. La música no descansa y el poder del sonido se hace presente para hablar de temas que no deben olvidarse. Este viernes, las letras de Lengua Alerta y de Olinka resonarán en vivo para activar conciencia sobre la defensa de la tierra y sus recursos naturales, el respeto a la diversidad de identidades y un despertar social en busca de la descolonización que estos artistas exponen con ritmos de reggae, cumbia y esperanza. Si hay dignidad, prende la vela de la rabia digna y vamos juntos a bailar. Detrás del dolor llegará la esperanza.
Este año en que la ONU celebra su 75 aniversario hace un llamado precisamente a la unidad y a la solidaridad para enfrentar esta pandemia. Sobre esto va la reflexión de esta tarde de Jacobo Dayan. Escuchemos. Buenas tardes. El pasado 19 de septiembre se cumplieron 75 años de la creación de la Organización de Naciones Unidas. Se fundó en 1945 con el objetivo primordial de prevenir la guerra y promover la paz. El secretario general, Antonio Guterres, en su mensaje afirmó que tenemos pruebas sólidas de que los derechos humanos, el respeto del Estado de Derecho, el acceso a la justicia y las oportunidades para todas y todos son los elementos básicos de las comunidades y sociedades pacíficas. Agregó que construir sociedades pacíficas y estables puede llevar décadas, incluso siglos, pero la paz puede echarse a perder en un instante por políticas y enfoques imprudentes y divisivos. En una encuesta a más de 1 millón de personas, principalmente jóvenes en todo el mundo, la ONU identificó los mayores retos del futuro y entre estos se encuentran garantizar los servicios básicos universales, sobre todo en estos momentos de pandemia, la pobreza, corrupción, cambio climático, discriminación racial y violencia de género. Para todo esto se requiere cooperación internacional. Desgraciadamente, hoy no la hay. La pandemia hace que esta cooperación sea cada vez más urgente. Antonio Guterres concluyó diciendo que nos enfrentamos a un enemigo común, un virus mortífero que está causando un sufrimiento enorme, destruyendo medios de vida, intensificando las tensiones internacionales y exacerbando unos ya de por sí enormes desafíos en materia de paz y seguridad. Dijo que tenemos que silenciar las armas y centrarnos en nuestro enemigo común, el virus. Y tras denunciar esto, de nuevo, el impacto socioeconómico que está provocando, apeló a la unidad global. Estos son los mensajes importantes que se dan en las sesiones de apertura de trabajo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Las y los líderes del mundo enfocan sus discursos en esto y no en otras cosas. Buenas tardes. Pues sí, muchas cosas han cambiado y muchas otras tienen que cambiar. Con respecto a lo que sucede año con año para festejar el grito de independencia, pues distintas plazas públicas es donde se reúnen la ciudadanía y este año no ocurrió así. Vamos a ver qué tienen que decirnos los chicos de Trending sobre esta celebración. Septiembre siempre ha sido época de lluvias en el centro de México. Sin embargo, esta nunca fue razón suficiente para que la ceremonia del grito de independencia no se celebrara con todas sus particularidades. Cada noche del 15 de septiembre, la plancha del Zócalo capitalino se llenaba de gente que acudía al festejo para disfrutar del espectáculo de luces multicolores, con figuras emblemáticas de nuestra historia y del tradicional Viva México. No faltaban los puestos ambulantes de comida, vendedores de banderas de muchos tamaños y otros elementos para enaltecer el patriotismo de esta fecha. Lo mismo ocurría en las plazas cívicas de estados y municipios. Este año fue distinto. En medio de la pandemia de COVID-19, los festejos se vieron suspendidos en prácticamente todo el país. En los estados como en Palacio Nacional, se realizaron eventos de manera remota sin la clásica algarabía mexicana. En la Ciudad de México, un operativo de 2.800 policías se desplegó en el centro histórico, esta vez no para mantener el orden entre los asistentes, sino para evitar su presencia. Los negocios alrededor de la Plaza de la Constitución cerraron desde el lunes 14 y así permanecieron hasta el miércoles 16. Previo al inicio de este grito, se hizo un minuto de silencio para honrar a las víctimas de una emergencia global. Ante la pandemia que posiciona a México como el país con la cuarta mayor cantidad de muertes por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el grito. Los testigos fueron un número reducido de militares, la banda de guerra y representantes de los medios de comunicación. Sin la multitud de años anteriores, nuestro lábaro patrio ondeaba a toda asta en medio de la explanada junto a un pebetero encendido al centro del mapa de la República Mexicana, formado con luces tricolores. La ceremonia solo conservó el toque de campanas de la catedral y el espectáculo de la pirotecnia. Con gritos de viva la fraternidad universal, el amor al prójimo y la esperanza en el porvenir, esta vez se hizo un llamado a no dejarnos vencer por la crisis sanitaria, económica y social, a mantener la fortaleza de una nación solidaria ante las adversidades y a no apagar el espíritu de lucha que nos caracteriza. ¡Viva México! Es momento de nuestra dosis de humor e ingenio que nos presenta Dani Quino y el equipo de No Memes. Los entrevistados de hoy en la UNAM Responde están de lujo, ¿verdad?
Bueno, pues el equipo de No Memes solo les tomamos un momentito para compartirles un paréntesis de información que si no cura, pues al menos entretiene. Deportes, empleo y mujeres y humanidades después de la pausa aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Y comenzamos este último bloque de la UNAM Responde con las reflexiones de la Coordinación de Humanidades sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas. Esta tarde toca el turno a la doctora Paulette Dieterlen, quien es académica del Instituto de Investigaciones Filosóficas de nuestra universidad. Escuchemos. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy Paulette Dieterlen, trabajo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas en la UNAM. Cuando se abren las puertas, nos tiene que llevar a hacer una reflexión muy seria. Tenemos que pensar, en verdad, qué tipo de sociedad queremos. Deberíamos de aprovechar esta pandemia para darnos cuenta cómo sale ya a relucir de una manera que la podemos casi tocar, de la desigualdad y del abandono en que están muchas personas que viven en zonas lejanas, que viven marginadas de lo que es la sociedad de consumo, pero que tienen necesidades básicas no satisfechas. Esas cosas verdaderamente, por lo menos a mí, me han obligado, por una parte, a repensar el tema de la distribución de recursos escasos, pero también me ponen en una situación un poco pesimista. Es un poco pesimista, claro, la situación como tal, ¿no? Pero también hay un gran pesimismo de decir, finalmente, los capitalistas, como que llaman, no van a acabar su propia tumba. ¿Sí? Se están adaptando como sea. Yo veo ahora, por ejemplo, una vez que uno compra en un lugar, la mitad de los correos es compre por línea, pida un crédito por línea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que, repito, nos necesitan y deberíamos estar actuando, viendo cómo podemos sacarlas de ese estado de igualdad tan aterrador? Entonces mi mensaje es un poco pesimista, porque, repito, estoy viendo cómo estos medios que nos han ayudado muchísimo para intercambiar opiniones, para hablar con personas que no vemos en mucho tiempo, pero a la vez cómo se apoderan, por ejemplo, de ellos, ¿no? Todas las grandes firmas, todas las grandes bancos, las grandes tiendas, ¿no? Entonces, no sé cómo podemos decir ya basta. Necesitamos una sociedad en la cual seamos cooperativos, pero lo que necesitamos es ver que este encierro tiene que hacernos pensar de una manera distinta sobre los demás. Como le decía yo,
dejar el consumismo, ¿sí? Ser más ciudadanos, involucrarnos más y tratar de lograr vivir en una sociedad en la que la desigualdad va a haber siempre, pero que la desigualdad no sea tan bárbara. Le digo, mientras siga habiendo personas, sobre todo las personas, como le decía yo, marginadas, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no? Personas que viven, los raramuris en la Tarahumara, ¿no? En Chiapas, en Oaxaca, que ni siquiera llegan los programas sociales, no vamos a cambiar. Y va a seguir siendo el mismo capitalismo voraz, porque así le llaman. O llega un estado en el que verdaderamente seamos ciudadanos y presionemos a nuestras instituciones, ¿sí? O somos las personas que estamos absolutamente como antes, ¿no? Sin idea de la cooperación, consumistas, viendo por nuestro interés propio, siendo absolutamente ajenos a los males que va a dejar esta enfermedad. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM. Un nuevo nosotros. Ser empáticos, solidarios y, por supuesto, ciudadanos responsables son algunos de los aprendizajes que debe dejarnos esta pandemia. Y retomamos nuestra conversación sobre empleo y mujeres con la maestra Silvia Solís San Vicente, economista y académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Maestra, como ya lo habíamos platicado antes y como lo acabamos de escuchar en esta cápsula, durante esta pandemia se han hecho muy evidentes esos conceptos de desigualdad, en donde debemos buscar la equidad, la igualdad de derechos, y me gustaría que habláramos, para comenzar este segundo bloque, de la perspectiva de género y cómo debe aplicarse en nuestros tiempos. Claro, es muy importante saber que las universidades, al igual que los estados y las políticas públicas, tienen la obligación de responder, de dar respuestas a la sociedad que les lleven a una mejor forma de vivir. En este sentido, en la agenda de la política pública debe tener como prioridad en este momento dos aspectos que van fundamentalmente de la mano. Uno es rescatar a las pequeñas y medianas industrias y el otro es rescatar el empleo. Si en materia de empleo nosotros vemos los trabajadores sobre los cuales recae una carga importante de otras personas que viven de ese salario, entonces el empleo femenino es prioritario. De ahí que entonces la política de género en empleo debe ser una prioridad de agenda de la política pública. ¿Por qué? Porque las repercusiones de un aumento en el empleo femenino se van a ver reflejadas en millones de hogares. Y ese mecanismo de distribución de la riqueza debe ser un mecanismo para ir disminuyendo los sistemas de desigualdad social. Todo aquello que lleve a la disminución de la desigualdad es importante. De la misma forma, la academia tiene la obligación de responder a la sociedad con investigaciones que apoyen los elementos estratégicos del desarrollo de un país. Y en estas investigaciones, las escuelas y facultades, los institutos de investigaciones están diseñando ya políticas de género muy importantes que tienen repercusiones en el mejoramiento de la vida de miles de hogares. Maestra, menciona usted... Termine. En este sentido, una política de empleo femenina apoyada por investigaciones de desarrollo local que lleven a una mejor distribución de los recursos a nivel regional es una de las acciones que debe tener prioridad desde mi punto de vista.
Nada más para complementar esto, se refiere usted a políticas públicas, por supuesto, al papel de la universidad, de la academia en estos términos. ¿Cuál es el rol que debe jugar la sociedad precisamente para lograr esta equidad y o por lo menos una menor desigualdad? Bueno, la sociedad tiene que guardar un rol muy importante de educación social. Estamos viviendo un problema endémico a nivel internacional, a nivel planetario. En este sentido, como decía un spot del presidente al inicio de este programa, no hay que obligar a la sociedad. No hay que obligarla, pero la sociedad también debe ser responsable. Debe saber que el no usar el cubrebocas, que no guardar la sana distancia, que no mantener mecanismos de limpieza y de cooperación, también repercute no solo a nivel de su persona, sino a nivel de la sociedad en su conjunto. Hay una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad social. Y si, por ejemplo, en el caso de los trabajadores que tenemos la enorme dicha de que se nos sigue pagando en casa, si el Estado nos paga para estar en casa, la responsabilidad del trabajador es mantenerse a distancia. La responsabilidad del ciudadano es usar el cubrebocas, es cuidar de sí mismo, cuidar de su familia, pero también cuidar de sus congéneres, de los otros ciudadanos. La educación social y la educación para la salud es un mecanismo de comunicación que México debe promover y debe fomentar. Y esta responsabilidad social nos dará mayores beneficios con menores usos de recursos. Estos son los mecanismos de implementación de responsabilidad social, de cohesión social, de formación de solidaridad que los ciudadanos, las familias y las parejas debemos mantener en estos tiempos de COVID y en todos los tiempos. Exactamente, no es solamente una responsabilidad de las mujeres, maestra. Claro, cuando se abran las puertas, las mujeres deben, como han sido siempre, serán un ejemplo de solidaridad. Maestra, hablemos ahora de la relación que existe entre empleo, entre desarrollo y bienestar. ¿Cómo ponerlos en la balanza y que estén equilibrados? Bueno, el desarrollo socioeconómico tiene un instrumento fundamental que es el empleo. ¿Cuándo hay empleo? Cuando hay crecimiento económico. Cuando hay crecimiento económico, cuando hay confianza, cuando hay inversión, cuando hay educación, cuando hay capacitación. ¿Cómo repercute el desarrollo económico y el empleo en el bienestar? En la mejor forma de vivir. Como dice la Organización de las Naciones Unidas, ¿cómo va la vida? How is life? Quiere decir, ¿cómo hacer que el bienestar a nivel macro, a nivel del país, se sienta en las familias? ¿Cómo hacerlo cuando las familias tienen un rol importante que jugar en el desarrollo económico? Y eso se logra cuando se va disminuyendo la desigualdad regional y local, cuando el empleo es el instrumento más importante de la política pública, cuando los ejes de desigualdad social se van cerrando y los derechos sociales van dando paso a las necesidades sociales. Esto quiere decir que el Estado, el mercado y la sociedad deben unirse en un solo fin, el fin de lograr una disminución de la desigualdad económica y social en México. El objetivo final es evidentemente pues lograr una satisfacción de necesidades. Maestra, quisiera poner sobre la mesa un tema que quizá no lo tengo muy claro, pero en nuestra realidad, en nuestra sociedad, existe quizá un porcentaje muy claro de mujeres que están fuera de este mercado laboral por educación, por cultura, quizá me parece que también puede ser por gusto, y que dada toda esta transformación pues pueden ser como hasta mal vistas. ¿Qué sucede? Porque también nos cuesta un poquito de trabajo
cómo aceptar estas otras realidades que también me parece son muy válidas. Claro, muchas veces las mujeres que están fuera del mercado laboral, muchas veces son por falta de oportunidades. Y existe también una cifra negra en las estadísticas que no es considerada. Por ejemplo, en países desarrollados, el trabajo doméstico siempre es remunerado. En países como el nuestro, el trabajo doméstico nunca es remunerado. Y es un trabajo muy pesado que exige una doble jornada. Efectivamente, puede haber un gran número de mujeres que no quiera pertenecer a la población económicamente activa. Y eso también se refleja en las estadísticas. Las mujeres, por ejemplo, que no trabajan, son las mujeres que tienden más a casarse. Y las mujeres que trabajan son las mujeres que tienden a casarse más grandes. Esto es así también en el reflejo de los hijos. Las mujeres que trabajan tienden a tener menos hijos y también a tener hijos a mayor edad. Y las mujeres que no trabajan tienden a tener un mayor número de hijos y tienden también a casarse más jóvenes. Esto obviamente trae una relación entre el desarrollo económico, la política demográfica y la conformación familiar. Con esto es muy claro que es preferible fomentar el empleo, porque al fomentar el empleo, el tener una mayor participación de la mano de obra femenina en el país implica una política demográfica, implica también una política de desarrollo social e implica también una mejor forma de vida en los hogares, de tal manera que el desarrollo económico y social se refleje en la vida de las personas. Y ese mejoramiento en la calidad de vida refleje una mayor satisfacción en los mecanismos de colaboración. De las personas, de las mujeres y por supuesto de las familias. Maestra, le voy a leer un dato rápidamente que es de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, el 53% de las mujeres trabajadoras pues han sido más afectadas por la pandemia y su recuperación podría ser aún más lenta. Sin embargo, pues nos hablaba hace unos minutitos que también esta pandemia puede significar una oportunidad y de encontrar algunos empleos a los que usted se refiere muy claramente, que están dedicados, digamos, a los que pueden dedicarse las mujeres. Platíquenos de este tema. Sí, la doctora que me antecedió, la doctora Paulet, dijo algo muy importante. Dijo, cuando se abran las puertas, ¿quiénes se han organizado frente a esta crisis? Frente a esta crisis, la respuesta inmediata ha sido el mercado y el consumismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no pierden, que los mercados se adaptan. De igual forma se deben adaptar las personas. En estos nuevos mecanismos de crisis existen la caída de muchos trabajos que veníamos viviendo antes de la pandemia, pero también se abren otras nuevas posibilidades. Estas nuevas posibilidades de trabajos se abren de acuerdo a las necesidades que la propia situación de salud y económica ha enfrentado a la sociedad. Por ejemplo, el abastecer a los hogares, estas cuestiones de, bueno, no voy a decirlo aquí, pero abastecer a los hogares de tiendas de autoservicio en línea o abastecer a los hogares de todo lo que necesiten de comercio online. Y en esta situación, el trabajo femenino es muy importante. Estaba reflexionando en que una empresa norteamericana de importantísimo comercio en línea, radicada en Seattle, en los Estados Unidos, estaba contratando 59,000 trabajadores porque no se da abasto ni en los mecanismos de logística ni en los mecanismos de reparto. Entonces van surgiendo otras actividades económicas necesarias para este problema.
Una es el abastecimiento de recursos directamente a los hogares, donde, por ejemplo, las personas de la tercera edad no pueden asistir a una tienda a abastecerse del supermercado o del mercado. Y entonces los mecanismos de logística, de reparto, de distribución de los recursos en bodegas se han incrementado considerablemente. Y este nuevo sistema de comercio en línea puede ser una parte muy importante de empleo femenino. Puede el Estado abrir centros de Internet y de capacitación para capacitar pronto a las mujeres e incorporarse a estas nuevas formas del mercado, no solo nacional, sino también internacional. Estas nuevas, por ejemplo, otro aspecto es el cuidado de personas mayores en sus hogares, el cuidado de niños en sus hogares. Algunas escuelas particulares, por ejemplo, están estableciendo mecanismos donde las maestras prestan sus casas para que si tenían 30 niños, distribuyan en 8 casas los 30 niños y no en una sola escuela. Y de esa forma la escuela tienda a no cerrar. Estos mecanismos de colaboración pueden abrir espacio de trabajo muy importante para las mujeres. Le comentaba yo al inicio del programa que nunca nos imaginamos el impacto de la industria electrónica en el trabajo femenino y sin embargo lo tuvo. Pues en esta crisis puede haber otras áreas que deberíamos de contemplar para investigar. Pues sí, hablemos de crisis y de oportunidad y para que todas esas mujeres que por lo menos nos dice están atendiendo y sosteniendo a por lo menos 10 millones de hogares en nuestro país tengan estabilidad y eso conlleve en otro momento o en otro nivel pues a un bienestar social. Maestra, le agradezco mucho estos minutos para la UNAM Responde. Maestra Silvia Solís San Vicente, economista y académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por estos minutos. Queremos con este consejo el de resaltar y fortalecer todos estos valores para lograr una mayor distribución y una mayor equidad en todos los sentidos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Un gusto saludarla, maestra. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde, porque no importa la hora del día, puede ser mañana, tarde o noche, siempre debemos encontrar por lo menos algunos minutos para mantenernos activos en casa. De esto nos hablan enseguida los chicos de Deportes UNAM. Hola Pumas, para poder ayudar al Dr. Gatell a aplastar la curva y para trabajar estas, te voy a enseñar unos ejercicios de gimnasia estática. Quédate en casa. Para este ejercicio tienes que estar sentado en una silla, la espalda derecha, colocar tus manos entrelazadas detrás de la cabeza y subir alternadamente las piernas al pecho. Una vez que domines este ejercicio, puedes ponerle mayor dificultad tomándote de la silla, subiendo las dos rodillas simultáneamente al pecho e inclinando un poco el tronco hacia atrás. De estas dos variantes tendrás que hacer 10 repeticiones y 3 series de cada una. Si quieren conocer más acerca del programa de gimnasia estática, consulten www.deporte.unam.mx. Pero si quieren también conocer otras opciones para poderte mantener en forma esta cuarentena, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y recuerda que en esta cuarentena tenemos que quedarnos en casa. Ahí está la invitación, todos podemos sumarnos y ayudar a disminuir todo tipo de curvas. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos escuchando sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ya conocen. También agradecemos a quienes nos ven del otro lado de la pantalla y a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día aquí en los estudios de TV UNAM y también quienes están trabajando desde casa. Sigamos manteniendo estas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos y los invitamos a que mañana nos encontremos de nueva cuenta completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.